en esa situación teníamos que hacer uso del pasaje de parámetros por referencia. A la vez habíamos hecho otra clasificación respecto de esto, que dijimos que cuando estábamos pasando argumentos por valor, esto se iba a transformar en que desde el punto de vista del subprograma íbamos a decir que era un parámetro de entrada. Y en el caso de que el parámetro necesitase ser de salida, íbamos a tener que aplicar el concepto de pasarlo por referencia. ¿Sí? Es como que una cosa está vinculada con la otra. Pero había una tercera opción que eran los argumentos de entrada-salida y que habíamos dicho que justamente por esta característica de tener que devolver algo modificado, volvía a ser una implementación mediante pasaje de parámetros por referencia. Bueno, más o menos ahí, en poquitas palabras, resumí todo lo último que habíamos estado viendo en la clase pasada. Esto lo traigo a colación porque hay otra manera de comunicar los programas con los subprogramas, que es lo que quería comentar en esta clase. Tenemos las variables. Nosotros hasta acá veníamos definiendo variables. Creo que esto igual lo mencionamos en algún momento. Yo dije, bueno, después vamos a hablar. Alguien lo preguntó, alguien hizo algún comentario. Y dije, bueno, es factible, pero después vamos a hablar de este concepto. Hasta acá nosotros habíamos dicho que dentro de nuestro programa definíamos variables, ¿sí? Que eran lugares de memoria donde iba a poder trabajar, iba a poder hacer todas las operaciones que yo quisiese, las modificaciones de esos datos para obtener algún resultado. Tanto los programas como los subprogramas, sean procedimientos o sean funciones, también tienen la posibilidad de declarar variables para poder trabajar. Pero vamos a hacer una diferencia entre unas y las otras. Aquellas variables que estén definidas en nuestro programa principal, las vamos a llamar variables globales. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de por qué son globales. Y las que vamos a definir dentro del contexto de cualquiera de nuestros subprogramas van a ser variables locales. Locales a ese subprograma, pero en algún sentido también pueden llegar a ser un poco globales a otras. Ahora vamos a ver eso un poquito. A ver, déjenme que busco algo que quería compartir. Bien. Bueno, esto es un poco lo que estaba mencionando recién. Sí, tenemos las variables globales y las variables locales. Lo que tenemos que entender acá, más allá de la denominación que van a tener, es que esto de que sean locales o globales tiene que ver con el alcance o con la visibilidad que tienen los subprogramas acerca de estos espacios de memoria. Las que llamamos globales, que dijimos que van a ser en principio aquellas que estemos declarando en el marco de nuestro programa principal, son globales porque van a poder ser vistas por todos los subprogramas. Acuérdense del diagrama, este esquema jerárquico que habíamos visto cuando estábamos hablando justamente de la modularidad, palabra un poco difícil de decir, que teníamos el módulo principal, que podía ser nuestro programa principal, y se iba subdividiendo en distintos módulos. Podía ser el de entrada, proceso y salida, y así sucesivamente. Bueno, lo que esté definido en el programa principal, en ese módulo superior, es visible en todas esas ramas de más abajo, en todos los niveles inferiores. Yo sigo viendo lo que está definido en el programa principal. Todas esas variables las puedo ver, y como las puedo ver, las puedo usar. ¿Sí? Tengo acceso a esos lugares de memoria porque sigue siendo el mismo programa. Pero en el caso de las locales, imaginemos esa jerarquía y que estamos parados un poco a mitad de camino y yo tengo algún procedimiento que define también su conjunto de variables. Bueno, esas variables en el sentido inverso no pueden ser vistas por todos los módulos superiores, ¿sí? Solamente se ven en ese subprograma que las declaró y en todo caso de ahí para abajo, ¿sí? Así que un poco que la idea de esta globalidad sería esto. Vamos a recurrir al mismo esquema que vimos el otro día. ¿Se acuerdan que habíamos planteado un programa principal, el recuadro blanco, que lo llamamos programa 1, y que habíamos dicho que teníamos una subdivisión? Con esto fue que empezamos a hablar en esta unidad. Teníamos el subprograma 2, que está directamente por debajo del programa 1, y el subprograma 4. O sea, como que el programa principal se subdivide en dos módulos, dos subprogramas en este caso. No sabemos si son procedimientos o funciones. Es lo mismo, es indistinto para lo que queremos explicar. Y a la vez, el subprograma 2 vuelve a tener otro módulo por debajo de él, lo mismo que el 4,
se desagrega, digamos, en dos nuevos subprogramas. Entonces, acá hay una cuestión de visibilidad, que es lo que yo quería explicar, que es lo siguiente. Supongamos que en el programa 1 yo declaro una variable X de tipo entero, ¿sí? Por ponerle algún tipo de dato. Bueno, esa variable X, que está definido en el programa 1, se va a ver en todos los otros subprogramas. O sea, si yo adentro del subprograma 2 tengo que hacer una operación y quiero usar a X, quiero usar el valor que tiene X, lo quiero poner adentro de una expresión, tranquilamente lo puedo hacer, porque se ve, porque estamos diciendo que se ve dentro de todos los subprogramas. Ahora, si yo... No es lo que quería hacer. Si yo declaro otra variable, supongamos esta en el subprograma 2, una variable que se llama J, que es de tipo real, da igual el tipo, pero un ejemplo. Esta variable J, que está definida en el subprograma 2, va a ser visible, o sea, se va a poder utilizar tanto en el subprograma 2 como en el subprograma 3. Por lo que les decía recién, si lo miramos como si fuese un programa, ¿no? Todos los lugares en donde yo puedo ver lo que está declarado más arriba, ¿sí? Pero no a la inversa. Bien, de la misma manera, si yo tengo declarado algo adentro del subprograma 3, por ejemplo, una variable, sí, puede ser que se haya trabado porque a mí me salió ya el famoso, ya arranco todas las clases con el mismo problema, me dice que la conexión a internet es inestable. Así que si llego a desaparecer, no me extrañen, pero miren este contenido en los videos y ya está. Si declaro una variable K, en este caso, de tipo carácter, en el subprograma 3, lo que estamos insistiendo acá con este concepto es que como ese subprograma está más abajo en la jerarquía y no hay nada por debajo de él, solamente se va a ver adentro de ese subprograma. O sea que la variable K yo no la veo ni en el subprograma 2 ni en el subprograma 1. Y de la misma manera sucede con los otros módulos que siguen manteniendo la misma relación. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a volver a la parte que más me interesa. Yo les acabo de decir que por esta cuestión de alcance y visibilidad que tienen las variables, se podrían usar también como siguen entrando chicos, como un medio alternativo de comunicación, ¿sí? Porque ya sabemos que para que los subprogramas puedan porque según tengo entendido, cuando vos llamas a la función normalmente van a necesitar los parámetros que pones ahí, podés poner GENA, EMI, lo que sea. El programa, o sea, CK en este caso, detecta que GENA, o sea, el primer parámetro que pones, equivale al primer parámetro que está abajo. Entonces, no va a ser la excepción cualquiera de estos subprogramas, sean procedimientos o funciones. La clase pasada dijimos que la forma de comunicación es a través de los parámetros. Pero acá vemos que tendríamos una posibilidad de enviar datos a través de las variables, ¿sí? Las propias variables que nosotros hemos definido en nuestro programa. Si bien esto es posible, no es recomendable, digamos. O sea, yo se los doy para que sepan que se puede hacer y a veces uno en alguna circunstancia o en algún caso particular o cuando estamos un poco en proceso de ir probando cosas, desarrollando el código, haciendo ciertos experimentos para llegar a la versión final, o en ese proceso, ¿no? Lo hacemos porque es práctico, es sencillo a veces, pero no es la mejor opción, ¿sí? Entonces, a eso es lo que quiero llegar ahora. Vamos a hacer esta comparativa como para cotejar un poco bien, ya que estamos, como se anda cortando el tema de la red, vamos a sacar el video que está de más. Vamos a comparar entonces qué es lo que pasa con las variables globales y qué es lo que pasa con el pasaje por parámetros. Arranquemos por las globales. Lo primero que dice es que no es recomendable, que es lo que acabo de decir. ¿Por qué no es recomendable? Primero que nada porque es una práctica de programación, podríamos clasificarla como poco elegante, ¿no? No es la mejor manera, es como un vicio malo, ¿no? Si es que hubiese algún vicio bueno. Es un vicio malo del programador y no es la forma. Yo cuando tengo que escribir
una subrutina, un módulo, un subprograma, una función, y necesito recibir datos o necesito devolver datos, siempre lo tengo que hacer por los parámetros. ¿Pero por qué? Vamos a explicar un poco para que no quede solamente en una cuestión así como dogmática, ¿no? Que uno dice no se hace y no se hace porque no. No se hace porque no conviene, porque genera dependencias. Vamos a arrancar por acá. Genera dependencias. ¿Qué quiere decir que genera dependencias? Si yo imaginemos cualquier subprograma. Si yo, para resolver lo que tiene que hacer el subprograma, estoy utilizando alguna variable global, algo que estaba como en el ejemplo de recién, creo que el programa 1 tenía una variable X, me parece, de tipo entero. Si yo dentro de ese código del subprograma, también uso esa X, y se acuerdan que habíamos dicho en la clase pasada cuando publicitábamos un poco la idea de los procedimientos y las funciones, que dijimos que tenían un montón de ventajas. Dentro de esas ventajas, ¿de qué hablamos? Hablamos de que era portable, de que era reutilizable, de que yo podía diseñar cosas y yo mismo las podía usar en otros proyectos futuros o los podían utilizar otros programadores en sus propios proyectos. Pero si yo hago este tipo de programación, imaginen, a ver, vamos a arrancar como el otro día. Siempre están los mismos arriba, así que vamos con Aldana. Vamos a usar Aldana en el ejemplo. Aldana Ledesma. Me dice, profe, yo estoy haciendo un código donde necesito una rutina que hace tal cosa. Yo le digo, yo tengo esa rutina, ya la tengo implementada. Así que no hace falta que la desarrolles. Yo te paso mi código para que lo incorpores como un módulo más en todo tu proyecto. Perfecto. Le doy mi código y cuando lo pone y lo va a hacer funcionar, le salta un problema que dice, pero me está pidiendo, me da un error porque usa una variable X. No sé si estoy compartiendo otra cosa, estoy compartiendo lo que dice variables globales y pasaje por parámetros. Sí, es eso, sí, no, estoy hablando de eso. Por eso tengo la flechita acá parada en esta línea que dice genera dependencias. Entonces estoy diciendo que cuando ella quiere utilizar mi código, resulta que el código no es completamente independiente porque depende de cómo yo implementé mi programa principal. ¿Sí? O sea, ella lo quiere utilizar y en vez de poder resolver todo a través de los argumentos, de los parámetros, le está pidiendo que define una tal variable X. Incluso esto podría ser peor. Supongamos que en su código ya tiene una variable X en su programa principal que hace otra cosa, porque es su código, qué sé yo, qué es lo que programó. Entonces, adentro de ese subprograma, va a usar esa variable X que era para otra cosa. O sea que le va a andar mal, va a calcular algo mal, va a generar errores, y posiblemente sea difícil de darnos cuenta de que la fuente de errores está ahí. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que genera dependencias porque es un código dependiente de lo que sucede en la implementación del programa principal, lo cual, obviamente, no es positivo, no es útil porque nos tiende al error. Después dice que tendemos a olvidarlas. Claro, una vez que yo lo programé, como les decía recién, estoy probando, haciendo prueba de error, esto que les decía la vez pasada de que por ahí también tenemos el vicio de programar directamente sin diseñar, y entonces programamos a los cachetazos, ¿no? Con pruebo, anda mal, compilo, anda mal, hasta que sale andando y no sé ni siquiera por qué funciona, pero funciona. Como en toda esa prueba y error fui muy desprolijo y metí, en vez de los parámetros como tenía que ser, parametrizar los módulos, me largué a utilizar variables globales, después no me acuerdo que eso lo hice de esa manera. Entonces, el día que yo vuelvo a hacer alguna revisión, algún mantenimiento o algo, o como en el ejemplo de recién, lo quiero reutilizar para otra cosa, de pronto me encuentro que ese código adentro tiene ese uso de esa o esas variables que no están definidas en el marco del subprograma. Y digo, ¿y esto de dónde salió? Si no está bien documentado, me genera la tarea extra de tener que empezar a desarmar, a hacer toda esta ingeniería inversa, a ver por qué está eso ahí, ¿sí? Y bueno, y por estas razones justamente es que se hace difícil encontrar errores, porque volvemos al punto de partida. ¿Qué ventaja habíamos dicho que tenía trabajar con subprogramas? Y bueno, que a mí me achica el problema, ¿sí? En vez de concentrarme en la tarea general que involucraba al todo, yo lo había dividido en 10, 20 módulos y cada módulo hacía una tarea específica. Entonces, en esas tareas específicas yo me concentro solamente
en lo que quiero hacer ahí adentro, no me importa qué es lo que pasa afuera. Acuérdense del ejemplo de las pilas y el foco. Me concentro en lo que tengo que hacer y el resto es otro problema que ya veremos cómo se conecta, cómo se coordinan mediante el programa principal. Entonces, al hacerlo de esta manera se hace todo mucho más desprolijo, o sea, un poco que empiezo a violar todas esas características positivas que tenía el uso de los subprogramas, ¿sí? Entonces, saltando al otro lado del versus el pasaje por parámetros es justamente lo contrario de lo que estamos hablando de las variables globales, ¿sí? O sea, es la forma adecuada, es como que del libro, digamos, es la manera de programar, es la manera de que las cosas sean independientes, es la manera de que podamos nosotros repartirnos, y yo digo, bueno, a ver, vamos a ir con la lista, Axel, Brisa y Carlos, ustedes hacen tales módulos, entonces ellos tranquilamente programan sin pensar en lo que pasa en el programa principal, si yo declaré una variable o no la declaré, ¿sí? Esto se hace confuso si yo trabajo con variables globales. Y de la misma manera, tampoco es bueno trabajar con las variables locales, pero como globales a los subprogramas que están por debajo. El concepto es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, insisto en que poder se puede, no hay ningún inconveniente, pero tenemos que tratar de evitar esa práctica. Bueno, entonces repasando el tema del pasaje de parámetros, dijimos, nos va portabilidad, yo puedo mover esos subprogramas, me va a dar más opciones para poder organizarme, para poder trabajar en equipos, ¿sí? Y no estar siempre pendiente y dependiendo de lo que pasó en mi código principal, y lo va a hacer más fácil de entender, porque esto que les digo, que ¿de dónde salió esta variable? ¿Dónde está definida? ¿Para qué la definí? ¿Qué uso tiene? Incluso si ni siquiera tiene un nombre adecuado, me complica mucho más la tarea de programar. Bueno, dicho esto, no sé si se entendió o no se entendió, pero tenemos como método alternativo de clasificación de los procesos esto de las variables globales no es correcta. O sea, si ustedes me muestran códigos y yo veo que tienen variables globales, ¿por qué tenés esa variable? Me dicen, no, que estoy a mitad del desarrollo, después lo voy a cambiar y después lo parametrizo. Perfecto. Pero si es ya el resultado final, yo diría que es algo que hay que rever y que hay que mejorar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea y cuál es el problema que tenemos que nos acarrea el uso de este tipo de práctica de programación? Sí, profe. Bien, gracias Sergio, un valiente que me dice que sí. Muy bien, entonces, ya que las cosas se han entendido, vamos a ponernos un poco a prueba, a ver si acá podemos resaltar, remarcar lo que veníamos viendo. Vamos a hacer algún ejercicio. Dice, escribir un programa que, utilizando un subprograma, intercambia el contenido de dos variables enteras. O sea, por un lado tenemos el programa y por otro lado tenemos el subprograma. Piensen ustedes si esto tendría que ser, de acuerdo a todas las cosas que hemos hablado, que yo desde el martes que vengo hablando sin pausa, primero decidan, ¿qué es? ¿Un procedimiento o es una función? ¿Sí? Nicolás se queda sin datos, así que lo vamos a perder en cualquier momento. Si es un procedimiento o una función y después, obviamente, hacer la implementación. Piensen que estos ejercicios que yo les doy son muy cortitos, así que no imaginen que tienen que hacer todo un procedimiento, dice Juanpi. Mauro también. Bien, ¿por qué es un procedimiento? Porque las funciones solamente devuelven un solo valor. Sí, ¿y esto cuántos valores devuelve? 2. 2, porque como estoy intercambiando, estoy modificando 2. Perfecto. Entonces ya sabemos que tenemos que implementar un procedimiento. Bueno, pónganse manos a la obra y me lo escriben ahí en el chat y lo vamos viendo.
Si bien es muy cortito, pero igual quieren ahorrar tiempo, pueden, en este caso, si quieren, pueden omitir el programa principal, pero bueno, no estaría mal hacerlo también para acostumbrarse y ver que no cometan ningún error en cómo sería la llamada y eso. Pero principalmente me interesa que hagan este procedimiento. Y sin hacer el programa principal hay varias formas. Una de esas sería pasar el valor de una en auxiliar y de reemplazar el otro valor y de vuelta y después pasar al auxiliar. O si no, la otra sumando y restando. Claro. Por lo menos tienen esas dos maneras. Ahí Nicolás pone alguna excusa para hacerlo, pero igual si por lo menos plantéenlo, o si no lo quieren, está bueno que compartan las cosas que hacen, ¿no? Porque si no lo quieren compartir, no lo compartan, pero intenten hacerlo. ¿Sí? Ejerciten un poco la mente. Bien. Yo después igual les voy a mostrar mi versión, que no significa que sea la mejor, es solamente una alternativa, pero seguramente va a ser prácticamente lo mismo que van a plantear ustedes, así que... Me parece que estaría. A ver. La versión de Miguel Oliveras, dice... inicio, o sea, bueno, estamos por sentado que estamos adentro del programa principal, ¿sí? A ver, espera, vamos a arrancar por la parte que dice procedimiento. Vos tenés procedimiento, cambio, por referencia N1, N2. Ahí te comento y también se los comento a todos para que no cometan un error muy simple, ¿sí? Al poner por referencia N1 como N2, yo en realidad lo que entiendo es que el único que viene por referencia es N1. En realidad tenés que explicitar cada uno de los argumentos. Como en este caso son los dos por referencia, porque querés que cambien los dos, se lo tenés que poner a los dos. ¿Sí? Porque en alguna otra situación, bien. En otro programa, lo comento como algo positivo, digo, porque a veces da la sensación de que así estaría bien, pero estuviese bien, pero en realidad si vos quisieras justamente pasar el primero por referencia y el segundo por valor, sería así como lo has declarado ahora, ¿no? Así que en los dos va por ref. Después, variables, tenés una variable auxiliar de tipo entero. Ahí te faltaría el inicio, iría ahí después del var. Y vos decís que en auxiliar guardás el valor de N1. En N1 guardás el valor de N2, o sea, lo pisás con el valor de N2, y a N2 le asignás el valor que tiene auxiliar. Perfecto. Fin procedimiento. Y después tenés programa, intercambio de variables. Declarás dos variables, que en este caso se llaman igual que tus... Acuérdense del concepto de las variables, perdón, de los argumentos reales y los argumentos formales. Vos lo declarás con el mismo nombre, lo cual está bien, o sea, puede ser lo mismo o distinto. También te falta la palabra inicio, acordate, y después tenés que escribir, ingreso dos números, los lees y después llamás al procedimiento cambio, se llamaba cambio, ¿no? Espera que se me movió el chat.
Sí, cambio, N1, N2 y fin programa. Bien, eso estaría funcionando. Algunas cuestiones sintácticas, pero esa sería una forma. Profe, ¿cómo sería lo de que ver. tengan diferente nombre las variables? Digamos, si yo ingreso, Claro, si yo declaro, en realidad, el primer programa sí, principal. o sea, sí. Vos declarás, me sigo mirando el mismo ejemplo para no confundirnos, el de Miguel, ¿sí? O sea, él en el programa principal, que se llama programa de intercambio de variables, él podría declarar dos variables que se llaman A y B. A y B de tipo entero. Y cuando hace la llamada está justo casi al final que dice cambio, llamaría a cambio con A, B. Sin embargo, cuando vos lo recibís adentro del procedimiento cambio, el procedimiento cambio lo ve con otros nombres, ¿sí? Lo ve como N1 y N2. ¿Sí? Es como si fuese un alias, básicamente, como para buscarle alguna analogía con otra cosa. O sea, en el programa principal vos podés llamar con lo que quieras. ¿Sí? Yo puedo llamar con A y B, puedo llamar con N1, N2, puedo llamar con las variables que sea, siempre y cuando coincida con lo que está esperando el procedimiento, porque el procedimiento está esperando dos valores de tipo entero. Pero ojo, ya que está, vamos a hacer una aclaración, que el otro día me parece que comentamos algo, o no sé si ya fue en este curso o no, que hay que tener cuidado, o sea, no confundir las llamadas por valor y las llamadas por referencia. En este caso, como la llamada es por referencia, sí o sí, yo necesito hacer una llamada al procedimiento con dos variables, como en este caso que es N1 y N2. Si yo hubiese puesto dos valores constantes, por ejemplo, le pongo un 10,20, estaría llamando con dos números. ¿Sí? Pero en este caso, esa llamada no sería válida. ¿Por qué? Porque como son dos números, son dos constantes. Y sin embargo, desde adentro del procedimiento, el procedimiento va a estar esperando las direcciones de memoria para poder modificarlas. Y no va a poder hacer ese cambio, esa modificación, porque no va a existir una dirección de memoria si yo estoy llamando con una constante. ¿Sí? Ahora, si en vez de haber sido un procedimiento que modifica los valores, al ser por referencia, sí podría haber llamado con un valor constante. Después lo vamos a probar, esto vamos a hacer algunos experimentos si quieren. A ver, voy a avanzar, así no se van acumulando los códigos. El de Sergio nos manda solo el procedimiento. O sea, define el programa, solamente le pone cambio de valores, pero no lo escribe, y pone procedimiento intercambio. Entre paréntesis pone por ref X, por ref Y. Las dos son de tipo entero nada más, no hace falta pluralizarlo. Después, variable aux entero, falta la palabra inicio, siempre acuérdense de inicio. Entonces dice que X lo guarda en aux, Y lo guarda en X, aux lo guarda en Y. Perfecto, lo mismo que habíamos visto recién. Está bien, ahí justo vi el comentario más abajo, yo por no leer bien. Está muy bien. Y después, bueno, a ver, ahora Juanpi pregunta lo de por ref, ahora lo vuelvo a mencionar. Y Nicolás dice, y faltaría el escribir. A ver, escribir un programa que utilizando en su programa intercambio de contenido. Sí, o sea, en realidad estaría bien poner el escribir a efectos de verificar que el intercambio se haya hecho. En realidad el ejercicio no lo pide y yo creo que también lo hice con un escribir porque si no uno ejecuta y no ve nada, ¿no? Pero la idea es concretar el intercambio. Lo que menciona Juan Pablo es, o sea, él pregunta el concepto del por ref. Por ref es la parte sintáctica que usamos nosotros, digamos la expresión, para indicar que esos argumentos no son por valor. Acordate que los argumentos por valor son una copia del original. ¿Sí? Creo que el otro día daba el ejemplo yo de que le pasaba a alguien una carpeta y en vez de darle mi carpeta, le doy una copia para que el otro trabaje sobre la carpeta, si le quiere cambiar, la cambia, hace lo que sea, pero a mí no me modifique mis propios documentos, ¿sí? Ahora, cuando yo lo paso por ref, lo que estoy diciendo es que el argumento que se recibe en realidad es la dirección de la variable original. Por lo tanto, todos los cambios que se hagan sobre esa variable se van a ver reflejados en la variable original. Por ejemplo, volviéndole al caso este del código de Miguel, imaginemos, para que sea más explícito el ejemplo, que en el programa principal las variables se llaman A y B, como dije hace un ratito, ¿sí? Yo declaro una variable A, una B, le ingreso dos valores A y B y las llamo. Llamo a cambio con A y con B.
Entonces, cuando yo voy al procedimiento, como es por referencia, N1 y N2 en realidad no son dos variables nuevas, o sea, son las direcciones de memoria de A y B, o sea, N1 tiene la dirección de A y N2 tiene la dirección de B. Por eso cuando hago modificaciones, lo que yo estoy guardando en N1 en realidad lo estoy guardando en A, y lo que yo estoy guardando en N2 en realidad lo estoy guardando en B. Por eso cuando ese procedimiento termina, yo vuelvo al programa principal y si lo quiero escribir o quiero hacer algo, los valores de las variables se han modificado. Bien, entonces, a ver, vamos a checar un poquito de esto. Tengo un lío en la pantalla de cosas. Vamos a pasarnos acá, si lo miramos un poco con algo concreto, que siempre es lindo probar las cosas. Yo cuando empecé a estudiar, lo más divertido que tenía era hacer los códigos y probarlo en la computadora, porque a veces en el aire está bien, todo muy lindo, pero uno no lo verifica. Bueno, esto es lo mismo que estábamos viendo recién, pero en su versión C, ¿cierto? Entonces, vamos al procedimiento. Yo lo llamé intercambio, ¿sí? Soy muy creativo con el nombre, y acá los argumentos que tengo son A y B, los del procedimiento. Por una cuestión de la sintaxis del lenguaje, yo lo que estoy haciendo con este asterisco que está acá adelante justamente es reflejar esto del por ref, ¿no? O sea, le estoy pasando la dirección de A y la dirección de B, eso es lo que quiero representar, ¿sí? Es como por referencia. Y acá está la famosa variable auxiliar dentro del procedimiento. Entonces hago exactamente lo mismo que ustedes hicieron ahí. A aux le guardo el valor de A. Fíjense que sigo insistiendo acá con esto, pero esto es propio de C, ¿no es cierto? Uso este asterisco, sí, asterisco, es un asterisco esto. Al asterisco para indicar que estoy tomando el valor y no la dirección de memoria, porque si yo usara A sería la dirección, ¿sí? Pero yo quiero el valor, lo que están haciendo ustedes en su código. Entonces A lo guardo en el auxiliar, el contenido donde guardo lo que está en B lo guardo en A, y luego aux lo guardo en B. O sea, hago el intercambio. Entonces ahora miremos el programa principal. En el programa principal yo declaré dos variables que se llaman X e Y. ¿Sí? Entonces le digo al usuario, dame dos valores. Los guardo en esas variables y llamo intercambio con X y con Y. Después escribo en la pantalla, que es lo que alguien comentaba recién ahí, quién sería Nicolás, lo escribo como para verificar que esté haciendo el intercambio, ¿sí? He visto algunos códigos que en otros años me mostró que me hacían trampa a los chicos porque en vez de ponían escribir X, pero acá me ponían Y, y después ponían escribir Y y me ponían X. Eso no es un intercambio, es mostrarlo al revés. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a revisar un poquito esto, a ver que funcione. Dice, introduzca dos valores enteros a X e Y. Entonces yo a X le pongo un 10, ahí vamos a ponerle un 20. Entonces, cuando hace el intercambio, fíjense que vuelve 20 y 10. O sea, vuelven los valores intercambiados, porque yo estoy mostrando efectivamente X e Y. O sea que esto es lo que ustedes acaban de hacer recién, está bien. Es una posibilidad para hacer el intercambio de valores adentro de un procedimiento. ¿Profe? Sí. ¿Qué son como esas Y que están al lado de la X y la Y? Donde dice scanf. Acá, bueno, esto tiene que ver con una cuestión sintáctica de C. Creo que ustedes en general, si usan C++, no lo van a usar, porque me parece que en general usan la llamada... ¿cuál es que usan? Me olvidé el nombre. Code y el C. Eso, exacto. Usan esas. Pero a mí me gusta usar estas, es lo mismo, ¿no? Pero está buena la pregunta, ya que está les comento. Esto igual no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, sino que es parte de la sintaxis de C. Fíjate que yo digo introduzca dos valores a X y a Y. Lo que estoy haciendo acá es la función esta scanf, lo que hace es justamente tomar el valor que yo estoy poniendo en el teclado y lo pone en la dirección de memoria que yo le digo. Entonces, la diferencia entre X y el ampersand X es que en este caso yo estoy dando la dirección de memoria de X para que guarde justamente ese valor. O sea, lo estoy poniendo en X. A efecto de nuestro pseudocódigo sería lo mismo que leer X e Y. Pero por una cuestión sintáctica, yo acá le estoy diciendo
que el primer valor que voy a introducir es un entero y el segundo es un entero. Y acá le estoy dando la dirección de la variable x y acá le estoy dando la dirección de la variable y, que es distinto, fíjate, a cuando lo escribo. Cuando escribo no le doy la dirección, directamente le paso el valor x e y. Son los valores. Si yo acá no le pusiera esto de la dirección, estaría guardando el valor en cualquier sitio, ¿sí? Es una manera de direccionar bien el lugar de la memoria. Si fuese un real, depende cómo lo defina. Como estos son enteros, viste que es int, si fuese un real podría estar definida la variable de tipo float o doble. Si fuese flotante, float, le pondrías una f. Si no, le podrías poner una g en el caso de que fuese doble, me parece. Doble, un real de doble precisión. Hay que revisar la sintaxis. Pero sí, sería eso. Es lo que cambiaría. Si fuese un carácter, sería una C. No, de nada. Bueno, ahí más o menos vimos, bueno, y acá abajo yo tenía escrito lo mismo, pero en pseudocódigo, que es exactamente el mismo código que hicieron ustedes. Si lo traducimos a C, cambiando, adaptando la sintaxis al lenguaje, nos quedaría una cosa como la que estábamos viendo acá. Muy bien. Venimos bien. Vamos con este otro. También son pero lo importante es probar y poner a prueba el concepto. Dice escribir un programa que, usando una función, ahora directamente ya nos dice, usemos una función, calcule el cuadrado, ¿sí? Un valor leído desde el teclado. Prueben con este y ahora los vamos mirando, los comentamos y los examinamos. Este es más corto que el anterior, ¿eh? Por los mensajes instantáneos del aula virtual les envío un recordatorio para el tema de la identificación. No se duerman con eso porque después no van a poder rendir si no están identificados, ¿sí?
Profe, ¿cómo era eso de la identificación? ¿A dónde lo tenemos que mandar? En el aula de práctica hay uno de los mosaicos, abajo, uno de los últimos, que dice identificación de alumnos. Ahí yo he creado un foro donde tienen que subir una foto del DNI y una foto actual, y el numerito de DNI y el número de legajo. Ahí yo puse un ejemplo, bueno, en general, salvo creo que un par de casos que lo han completado mal y ya les avisé que lo vuelvan a subir, pero es para tener los datos y poder verificar el día cuando empecemos a rendir los parciales. ¿Sí? Piensen que esto es lo mismo que si van al aula de manera presencial y llegan y un examen y yo digo, bueno, a ver el DNI para identificar si son los alumnos efectivamente, y no puedo verificar, no pueden rendir si yo no sé quiénes son. Entonces la idea es esa, ¿no? Que estén las identificaciones, así yo ya los puedo ir validando y el día del examen se hace también un poco más dinámico. Se habrán estado en estas situaciones de que para rendir se toman como una hora entre que va entrando uno, muestra el DNI en la cámara, que no se ve, que le acercan, que le alejan. Entonces ya directamente tenemos todos esos datos y cualquier duda en el momento del examen, bueno, yo a algunos les puedo preguntar algo, pero es, digamos, requisito que eso esté subido de antemano. Por eso hay una fecha de cierre. Si no tienen eso subido al aula, yo ese día cuando veo el nombre y digo, este no está validado, no lo voy a dejar directamente entrar al aula. O sea, si rinde el examen no es válido. En principio sí. Si algo cambia más adelante, estoy respondiendo a la pregunta de Marcelo, que dice si todos los parciales van a ser virtuales. Por el volumen de alumnos que hay, diría que sí. Incluso, vale el comentario, cuando todavía estábamos en la época presencial, ¿no? Algunos años atrás, y no teníamos tanta cantidad de alumnos como ahora, también ya estábamos complicados con las aulas, porque por el tipo de examen que estábamos tomando, requeríamos un laboratorio informático, entonces teníamos que hacerlos entrar por tandas. Una parte rendían unos, otra parte, era un lío, así que imagínense ahora, mucho peor. Y encima que hay que mantener cierto nivel de distancia, ni hablar. Bueno, ¿les va saliendo o no les sale la función? Porque ya se están tomando demasiado tiempo, ¿eh? Yo no sé, yo estoy andando en bici en mi casa. A ver, vamos a ver. Segundo que vamos a... Esta Sí. es básicamente lo mismo que la anterior, pero con una variable menos. O sea, Claro, pero yo dije que era más fácil. Es bastante sencillo. Por eso nunca se asusten con los enunciados, porque a veces los enunciados pareciera como que hay que hacer mucho, y cuando uno lo analiza un poquito, no era tanto lío, en definitiva, en última instancia. Acá lo tenemos, a ver. Les muestro una versión. En este caso será como dije yo, profe, sumar y restar. Es el cuadrado, o sea que tenés que multiplicar más que sumar y restar, pero es bastante sencillo. A ver, lo vemos acá. Yo de este lado puse el programa principal. Sí, le puse el programa ejemplo 2. Tengo... Incluso lo podemos modificar esto si quisiéramos. Acuérdense también de esto que les insistí desde el primer día de clase. Y estos que son ejercicios muy simples. Pero a medida que crece la complejidad del problema, también va a ir variando mucho más el tipo de soluciones que podemos encontrar. Es una cuestión de cómo cada uno lo enfoca, de qué manera uno se
se acostumbra a resolver las cosas y de la creatividad de cada uno. El otro día había unas resoluciones bastante interesantes que no había visto nunca. Así que siempre está la posibilidad de innovar con algo, ¿no? Bueno, yo acá declaro dos variables, una que se llama número y otra que se llama aux. Las dos de tipo entero. Este es mi programa principal. Entonces le digo al usuario, ingrese un valor. Lo leo y directamente, ya en la línea siguiente, ahora vamos a ver cómo funciona mi función cuadrado, yo lo que estoy haciendo acá es que a la variable aux le estoy asignando el resultado de la función cuadrado con el argumento número. Esto de paso nos sirve para recordar eso. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la sintaxis de los dos tipos de subrutinas, dijimos que los que eran procedimientos se llamaban como una línea independiente? Vieron que lo vimos en el ejemplo anterior, que directamente una de mis líneas era la llamada al subprograma. Pero cuando se trata de una función, no lo puedo hacer así porque la función tiene que enviar, digamos, su valor a algo, en algún lugar. En este caso, el valor, acuérdense que siempre viene en el nombre de la función, por lo tanto, ese valor lo almaceno, en este caso, en la variable aux. Y después digo, escribir, el cuadrado es, y muestro el valor de aux. Entonces veamos qué es lo que hace mi función. Yo la llamé función cuadrado, ya lo teníamos el nombre acá. Acuérdense que la primera línea es el encabezado. Entonces yo digo función cuadrado, tiene un único argumento, que se llama num, y es de tipo entero. Y el tipo de la función, el tipo que devuelve la función, también lo definí como entero. Aprovecho a recordarles esto. Acuérdense que por ser una función, esto recién lo charlamos, ¿sí? Por ser una función, no puede recibir argumentos por referencia. Siempre la función va a tener argumentos por valor, ¿sí? Porque el resultado que va a devolver la función va a ser solamente este, ¿no? El de su propio nombre. Bueno, acá tengo un error. Ven que siempre se escapa un error. Este aux no hace falta acá. Esto debe haber venido de una copia de cuando dice copio y pego. No hace falta la variable. Igual no afecta al funcionamiento, pero es una variable que está ahí ociosa. Y la línea siguiente, la única línea del programa, por eso dije que era muy cortito, digo que cuadrado, que es el nombre de la función, va a ser igual a num por num. ¿Sí? El cuadrado de un valor es ese valor multiplicado por sí mismo. Y hago el retorno. Y esto me envía nuevamente al programa. Acuérdense de esto. Cuando yo estoy ejecutando el programa principal, ¿se acuerdan cuando les mostré esos dibujitos que estaba el programa A, el programa B, el programa C? Bueno, eso es importante tenerlo presente. Yo vengo ejecutando algo y cuando llamo a una función, esto se pausa, digamos. El programa ejemplo 2 se frena y el control viene a parar a la función. Entonces empieza a ejecutar la función que cuando quiere revisar qué argumento tiene, lo que tiene es la copia, ¿sí? Este es número, este es el parámetro real, ¿sí? Y este es el parámetro formal. Num, si bien es igual a número, porque es una copia, hace referencia, bueno, no usemos esa palabra, está vinculado a número, porque es el argumento que estoy recibiendo, es una copia de ese. Entonces, opero, modifico el valor de la función, y cuando vuelvo, o sea, luego de haber cambiado el valor a la función cuadrado, vuelvo y traigo ese valor que acabo de procesar. Y ese es el valor que guardo en aux, y ese es el valor que voy a escribir cuando llame a la operación escribir. Entonces, vamos a ver una cosa. A ver, segundo que cambiamos de pantallita. Acá está. Esto es lo mismo, pero en su equivalente en C. Revisemos un poquito. Y de paso también les va bien. Yo también se los muestro no solo para ver el funcionamiento, sino para que de alguna manera ya se van aprendiendo algunas cosas que les van a ser de utilidad a la hora de programar. Tenemos el programa principal. Acá están las mismas variables que yo acabo de declarar recién, número y aux. Acá le pido al usuario que ingrese el valor, usando la misma lógica del otro ejemplo, ¿vieron? Le doy la dirección de número y guardo ahí el valor de esa variable. Acá hago la llamada a la función cuadrado y el resultado lo guardo en aux. Y luego lo escribo, hago printf, digo el cuadrado es y lo muestro.
A eso iba. Ahí hace un comentario ahí Juan Pablo. Ahora voy a mostrar eso. O sea, por eso les digo, podemos pensar las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que hace la función cuadrado? Es mínima su funcionalidad, ¿sí? Cuadrado, fíjense que esta definición es distinta a la que vimos antes. Miren, me cambia la otra. ¿Se acuerdan que acá, este es el código que hicimos recién, el de intercambio? Acá yo tenía dos argumentos, estos dos, A y B, pero como estaban definidos por referencia, según lo que habíamos armado en nuestro pseudocódigo, pasándolo a C yo le tenía que poner el punterito para después hacer el intercambio de las direcciones de memoria. Sin embargo, ahora, en la función cuadrado, como es por valor, directamente defino el nombre del argumento y el tipo. Digo A de tipo entero. No está el asterisco ese, ya no lo necesito, porque esto es por valor. Y acá lo que hago es lo mismo que hice en el pseudocódigo. Hago A por A, y eso es lo que directamente retorna mi función cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algunas cuestiones acá. Bueno, primero vamos a probarlo para ver que esto funcione. Dice, introduzca el valor elevado al cuadrado, vamos a ponerle 3. 3, el cuadrado es 9, todos contentos. Listo, ya vimos que funciona. Bueno, ¿qué es lo que comenta Juan Pablo? O Juanpi ahí para los amigos, parece. Él pregunta, dice, ¿es necesario alojarla en una variable en el programa principal? Se refiere al resultado de cuadrado. ¿Vieron que yo lo guardo en aux? Dice, o puedo invocarla directamente al escribir. Exacto, digamos. En realidad eso sería lo más lógico, porque yo no hago nada con el valor de cuadrado, solamente lo quiero mostrar. Ahora, si yo tengo que procesar esto, sí, por ahí lo puedo guardar o algo. Él lo que está diciendo, ahora miro los otros comentarios. Él lo que está diciendo es que, vamos a cambiarlo, incluso vamos a hacer programación acá online, que no use aux. Entonces la voy a borrar. Saco aux, esta para no borrar toda la línea la comento, la hago desaparecer, y entonces, como ya no existe aux, él lo que dice es, ¿y no lo podemos llamar directamente en el escribir? Claro que podemos decir cuadrado, con el argumento que era A, número, perdón. Así hago la macana, ¿ven? Él lo que está diciendo es eso, llamemos directamente a la función adentro del escribir. ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho que era posible, dijimos que cualquier función la podíamos poner en cualquier expresión, ¿sí? Y bueno, el escribir, o el printf en el caso de C, me permite a mí que cualquier argumento de la escritura sea una expresión. Esa expresión yo les había dicho que se tiene que resolver y después me muestra el resultado. Entonces, vamos a ver si esto compila y se ejecuta. Se toma su tiempo. Pone a prueba nuestra paciencia. Acá está dice, introduzca el valor elevado al cuadrado. Vamos a volver con el mismo. 3. Me muestra el cuadrado es 9. Es exactamente el mismo código. Hace lo mismo, pero ahora en realidad me estoy economizando una instrucción y una variable. ¿Sí? Pero hace lo mismo. A ver, voy a mirar los otros comentarios. A ver, esperen que no sé si se me escapó alguno más arriba, que no lo veo ahora. Hay chicos que están llegando. Dice Emiliano, profe, en el pseudocódigo la función va dentro del programa principal, o sea, en el Sinja y se pone arriba y me generó la duda. Bien, ahora miro todos los comentarios y ahora respondo. Pues Kevin dice, profe, no entendí por qué en el procedimiento los números A y B van con asterisco. Bueno, Sergio, porque se pasa... él le responde. Gracias, Sergio, que él le hace la respuesta. Es porque es por referencia, es la manera de indicar rápidamente, sería como nuestro por ref, ahí lo estamos pasando con ese asterisco. Bien, bueno, vuelvo a la pregunta. Está bien la pregunta que hace Emiliano, porque no es exactamente igual la lógica que seguimos en nuestro pseudocódigo que la lógica que se usa, por ejemplo, en lenguaje C. Vieron que yo en el pseudocódigo les dije, pongo mi programa principal, digo programa Pepito, variables, y adentro de la sección de variables les dije que podíamos poner todos los cuerpos, digamos, todo el detalle de nuestros subprogramas. Si hay procedimientos, funciones, los pongo todo ahí, y una vez que termino todo eso, recién empiezo mi programa principal, con la palabra inicio y todo su código y fin programa, ¿sí? Eso es en el pseudocódigo. Pero cuando yo me paso a C, eso no es exactamente así. Lo que vamos a hacer en el lenguaje C es,
Fíjense, acá, entre la línea 9 y la línea 19, está el programa principal. Pero lo que hacemos es poner antes del programa principal directamente nuestros subprogramas. En este caso, la función. También tenemos que poner todas las cosas antes de que comience el programa, incluso su primera línea, que sería el main, ¿sí? ¿Esto por qué? Tiene un sentido, porque el compilador, acuérdense que cuando analiza, va línea a línea, va mirando. Entonces, como nosotros le declaramos primero cómo es el encabezado de la función cuadrado, qué hace, todo eso, cuando él se lo encuentra en el programa, viene por acá y dice, epa, ¿qué pasó acá? Dice en la línea 16, hay una función cuadrado. Mira en su lista, dice, ah, sí, la conozco, está definida acá en la línea 4. Por eso tiene que estar todo definido antes. Si yo esto no lo pusiera antes, el compilador no lo encuentra y me va a dar un error, va a decir, cuadrado desconocido, no sé qué es cuadrado. Hay una alternativa a esto, que es poner el encabezado, si el encabezado sería esta primera línea nada más. Yo puedo poner todos los encabezados de los subprogramas antes del programa principal. Y después del programa principal, o sea, abajo, ahí recién puedo volver a poner todo completo. O sea, todo el encabezado con todo el detalle de las instrucciones que tiene cada uno de los procedimientos y las funciones. Es lo mismo, es cuestión, otra vez, cuestión de gusto, de a qué se acostumbre cada uno. Bien, eso creo que eran las preguntas. ¿Se entendió? ¿Y se entendió acá la diferencia en usar aux y aux o no usarlo? Yo lo voy a volver a poner para que me quede el mismo código de antes. Yo definí aux y lo puse acá. ¿Sí? Entonces acá cuando llamo, en vez de llamar con la función, directamente muestro el resultado. Iba a hacer otro comentario respecto de esto. Bueno, insisto con esto. Fíjense que cuando llamamos a la función, estamos llamando con número. Número es el parámetro real. En cambio, A es el parámetro formal. Hacen, digamos, están vinculados porque A es una copia de número. ¿Sí? Es como si fuese lo mismo, pero yo estoy liberado no tengo por qué llamar A en todos lados cada vez que necesite. Si no, eso sería súper restrictivo. Cada vez que yo quiero llamar a la función cuadrado, la variable tiene que llamarse A. No, yo la puedo llamar con lo que yo quiera y la función cuadrado me va a devolver el cuadrado de ese valor que yo le envié. Bien, a ver, vamos a mirar qué es lo que pone acá Emiliano. No sé por qué tenés todo comentado, pero bueno, supongo que algo por cómo lo escribiste. Dice programa cuadrado, procedimiento, está bien, var, procedimiento. Por ref x, a ver, función cuadrado, con un número entero. Uy, qué lío. A ver, voy a ensanchar la ventanita esta porque no entiendo nada. Programa cuadrado. Después tenés declaración de variables y adentro declarás un procedimiento que no tiene nombre, no sé por qué. Después una función que se llama cuadrado, que recibe un número de tipo entero, pero te faltó poner el tipo de la función. Después tenés procedimiento otra vez, no sé por qué. Qué lío que hay. ¿Qué es lo que pasó acá? A ver, avanza un poco. Función cuadrada, var x entero, aux número, cuadrado, num por num, retorno. Inicio, entero, no sé, hay algo raro pasó en tu código. Está un poco raro, es como un código aleatorio. Parece que pusiste las instrucciones y como salieron, se fueron juntando y repitiendo. Puede ser, si ahí me parece que hay una cuestión de tipeo y de emergencia que hizo que el código quedara raro. Reformularlo y después lo volvemos a mirar. Bueno, a ver. Sí, algo extraño pasó ahí, Emiliano. Después lo miramos otra vez. Bueno, pero más allá de tu código, de tu versión, ¿se entendió la idea de cómo es el asunto? Bien. No hace falta porque es lo mismo, es una variante. A ver ya que entendieron todo esto con claridad, resolvamos esto que no deja de ser algo muy parecido. Dice escribir una función que devuelva el área de un círculo dado su radio.
¿sí? O sea, lo que tenemos que pedirle al usuario es que nos diga cuál es el radio del círculo. Y si recordar que para calcular el área la fórmula es pi por radio al cuadrado. A ver, intentemos con ese. Profe, una pregunta. Sí. Nosotros vamos a terminar viendo programación orientada a objetos. Esperá que me está costando entender lo que decís porque se escucha mucho ruido. Parece que estás en una tormenta. Vamos a terminar viendo programación orientada a objetos. No. Eso, como mucho, no sé en la carrera, pero en alguna materia tenés una materia que es paradigmas de programación. Creo que lo más cercano es eso, que van a ver los distintos paradigmas, pero en particular no estoy seguro si vas a ver orientado a objetos, así como para aprender, digamos, la programación propia de ese esquema de programación. Ah, ok. No sé. Profe, una pregunta. Sí. Pensando en esto de las funciones, ¿existe algo así como llenar, como escribir como un documento lleno de funciones que sean como, o sea, de procedimientos recurrentes en programas y después como importar ese documento original en los programas nuevos que haces en lugar de volver a escribir los procedimientos cada vez que haces un programa nuevo? Sí. Por eso, dentro de estas ventajas que habíamos hablado de los subprogramas, viste que mencionamos esto de la reutilización por nosotros mismos o por terceros, vos podés ir armando toda una librería con
con códigos. Incluso, fíjate, mira, yo cuando, espera que me vuelvo al código que mostraba recién, a ver, acá. Por ejemplo, acá. Yo en este ejercicio, que veíamos recién del cuadrado, tengo estas dos líneas al comienzo, que es la inclusión de la librería que tiene las funciones estándar de entrada-salida de C, y otra para gestión también de cadenas y cosas por el estilo. Entonces, supongamos, vos tenés que hacer ciertas operaciones matemáticas, por defecto, digamos, no están, pero como existen esas librerías, vos podés hacer la inclusión, supongamos la librería mat.h, el punto H porque es un header, es un encabezado donde están todas las definiciones de esas funciones, ¿sí? Entonces, cuando vos lo compilás, lo que está sucediendo es que el compilador se encarga de unir lo que tiene tu código, tu programa, que es lo que estamos mirando ahora, con aquellas cosas que vos invoques que estén en esas librerías. Del mismo modo, vos podés ir generando un montón de funcionalidades que cuando vos las necesites, las incorporás directamente a partir de la inclusión de las mismas. O sea, vos haces un include de determinada librería y lo que tengas ahí adentro lo vas a poder utilizar. O sea que no es que cada vez que yo tengo que hacer algo tengo que volver a pegar, aunque ya lo tenga escrito, no es que tengo que volver a poner todo mi código metido adentro del programa, ¿sí? de este documento. Por lo tanto, fíjate que ahí cobra mucho sentido lo que yo estaba comentando hace un ratito sobre las variables, sobre esto de las variables globales. O sea, si vos programás decentemente, digamos, como tiene que ser, no vas a hacer funcionalidades que sean dependientes de un programa. Tiene que ser todo siempre genérico, tiene que ser algo general que te sirva para incorporarlo en cualquier código. O sea, lo único que a vos te interesa es saber cómo vas a interactuar con esa función. O sea, qué es lo que necesita que vos le pases y qué es lo que te devuelve. Lo demás tiene que ser como una caja negra. Vos en la función o el procedimiento resolvés un problema y vos solamente sabés de qué manera te comunicas con él. ¿Sí? Esa es la gracia de la buena programación. Ahora, si vos estás necesitando saber qué hay adentro, qué es lo que va a tener el programa principal, y bueno, ya es una programación muy rudimentaria. No sé si más o menos me expliqué. Sí, se entendió. Bueno, buenísimo. Bien, a ver, acá tenemos un código de... A ver, ¿cuántos hay? Mientras hablaba fueron llegando, muy bien. Bien, acá arrancamos con el de Juan Pablo. Juan Pablo dice, programa de ejercicio 3. Dice, función, área círculo, R de tipo entero. La función, ¿sí? Después acá te faltaría, acuérdense siempre de la palabra inicio, no se olviden de la palabra inicio. Inicio, y después decís que área círculo, directamente ya le asignás el valor a la función, decís que es radio por 314. Usás un pi muy modesto, pero está bien, y después haces el retorno. Bien. Variable radio entero, ahí estamos mirando ya el código de tu programa principal. Inicio, ingresa el valor del radio en m, en metros, en m, digo que será m, supongo que es metro, ¿no? Entonces lo lees, radio. Y después escribís, el área del círculo es, y llamás como hicimos hace un ratito. Bien, está perfecto. Lo único que se podría mejorar, si quisiera, es que podría ser que tanto el radio como el área calculada esté en real, ¿sí? En vez de en entero, porque lo más seguro es que pueda tener algún decimal. Pero bueno, más allá de eso, digamos, en el sentido lógico de cómo está resuelto, está muy bien. Después no sé qué pregunta. ¿Quién es 460, 106, 8006? Pregunta por una introducción. No sé a qué introducción te estás refiriendo. Lo que había puesto al principio, con verde. ¿estamos hablando del código? Para que vuelvo ahí. Esto. Sí. Claro, en estos códigos que yo les estoy mostrando, sí, porque si yo le quito esta inclusión, no les va a funcionar porque, por ejemplo, ¿ves? Yo acá uso cosas que no la implementé yo, ¿no? O sea, parte de
de la funcionalidad del lenguaje, uno no tiene que reimplementar todo desde cero. Entonces, si ya hay una función que me permite leer desde el teclado, la uso. Si hay una función que me permite escribir en la pantalla, la uso. Entonces, estas cosas las estoy sacando de estas librerías. Por eso está estos include. Si no, no los necesitaría, pero lo normal, cuando escriban código, van a ver que siempre van a estar incluyendo cosas para poder sacar el máximo provecho de lo que ya está resuelto, ¿sí? O sea, no es que sea obligatorio, pero lo vas a necesitar seguramente para poder programar. Bien. Después sigo en el chat. Ahora estoy mirando el de Rodrigo Vargas. Tiene programa área círculo y adentro define función, cálculo área, R real, bien, y la función es real. Inicio, cálculo área igual a 314 por radio, retorno. Después, el programa principal tiene definido radio de tipo real, inicio, escribir, ingresa el radio del círculo, lo lee, y después llama directamente al área del círculo, dice cálculo del área, radio. Bueno, falta el fin programa, pero está perfecto. Bueno, es igual que el anterior, pero este sí con el tipo de dato definido como real. A ver, el de Miguel Oliveras, programa. Miguel es el que pone, no me acuerdo si es el mismo de antes, que ponía los nombres con espacios en blanco. Ojo con eso. No, a mí no me molesta, ¿no? Pero lo digo más que nada porque después si rinden el examen, las profes de práctica lo corrigen, les van a bajar puntos porque está mal puesto el nombre. ¿Sí? Acuérdense que no podemos poner espacios en el nombre. Son letras mayúsculas, minúsculas, numeritos, pero es una sola cadena. Función. Bien, tenía una duda sobre eso. Igual, ahí me equivoqué y en las funciones puse como declarar una variable de más que no tenía que declarar. Igual ya lo arreglé antes. Bueno, bien, tenés acá entonces funcionaria, R real, variable A, lo asignás a. Claro, acá por ejemplo sería un poco parecido al caso que yo hice en el programa principal. No está mal usar esta variable A, pero tendrías que asignar esa variable después al nombre de la función. Después, antes de hacer el retorno, fin función no va a retorno. Tendrías que decir área es igual a A, por ejemplo. Sería una instrucción por ahí, una instrucción más. Inicio, sí. RA, repetir, ingresa el radio del círculo, vos estás validando, está bien eso, estás validando el valor, para que no sea un valor cero ni negativo, y después decís que A es área de R, y escribís A. Perfecto. A ver, el Emiliano, programa radio, variable. Acá hay algo extraño, Emiliano. Porque vos estás definiendo el programa y estás definiendo la variable. No sé ese por ref x qué hace ahí. Porque la expresión por ref solamente la usamos adentro del encabezado de un subprograma. ¿Sí? O sea, en la declaración de la variable no estamos definiendo que la variable es por referencia, es una variable. Después tenés función calcular, resultado de tipo entero, y te falta el tipo de la función. Variable, después decís que radio de tipo entero, constante, pi 31416, muy bien, declaraste una constante dentro de tu programa. Te falta inicio, y después resultado sería pi por radio, retorno. El retorno, acuérdense, no va al fin procedimiento. Retorno, o sea, las funciones terminan con la palabra retorno. Los procedimientos terminan con la palabra fin procedimiento. O sea, cada uno tiene su propio término, su propia palabra reservada para delimitar dónde está la finalización. Y después tenés el programa principal. Eso, profe, el por ref y el fin procedimiento me olvidé borrar. Quedó de antes. Es un tema... Sí, bien. El resultado y radio eran de tipo real, también me olvidé de cambiar. Bien. Bueno, después se lo pedís al usuario. Cuando llamás, a ver, acá tenés creo que un error en la llamada. Tu función se llama calcular, está bien, pero cuando vos le asignás a aux calcular, te está faltando pasarle el argumento. Tendrías que poner paréntesis y adentro es el argumento que en este caso se llama x. Ahí les comento algo que no sé si se los dije en la clase pasada también. Cuando no defino ningún argumento, puedo hacer que tenga un procedimiento, una función que por ahí no reciba nada, dependerá de qué es lo que estemos intentando, qué problema estamos intentando resolver. En la llamada tengo que poner los paréntesis de todas maneras. No le pongo nada en el medio, por ejemplo, supongamos que en este que estoy mirando de Emiliano,
Vieron que él hace la llamada esta que dice aux es igual a calcular y no puso nada, él porque se lo olvidó. Pero supongamos que calcular no recibiese ningún parámetro. De todas maneras habría que poner calcular, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Sí? Eso es parte de la sintaxis. Bueno, unos comentarios después. Está bien. Perfecto. Muy bien. Vamos bien. Esto es lo importante. Ven que nos ponemos a hacer unos ejercicios la idea. Bueno, tengo otro. Acá dice escribir un subprograma. Son todos más o menos de la mismo nivel de dificultad, pero ya una vez que le vamos entendiendo la forma, es como cualquier cosa. Acá necesitamos reiteración para fijar las ideas. Dice escribir un programa que calcule el perímetro de un polígono regular dados el número de lados y la longitud de un lado. Insisto, no se dejen confundir ni asustar por los enunciados. Son cosas muy simples. Dice, se debe comprobar que el número de lados sea como mínimo 3 y la longitud de un lado sea mayor que 0. ¿Sí? O sea que acá tenemos que recibir dos valores que vamos a pedir al usuario, que nos diga cuántos lados tiene este perímetro, este polígono, perdón, y cuánto mide el lado. Como estamos hablando de que es regular, por eso estamos pidiendo solamente la longitud de un lado, porque todos los lados miden lo mismo. Y por eso pedimos que sea como mínimo 3, porque partiríamos de un triángulo. Si no, con menos lados no podemos hacer una figura. Tenemos triángulo, de ahí pasamos al cuadrado, al pentágono, hexágono, bueno, y así sucesivamente. Tratemos de resolver este. Y ya les voy comentando que la semana que viene, con esto terminamos la unidad de la 4, vamos así como rata por tirante. La semana que viene tenemos ya la unidad 5, y recuerden que el primer parcial abarca hasta la unidad 5, o sea, de la unidad 1 a la unidad 5 vamos a rendir directamente. Sí, vamos a full, y ustedes no se quejen porque la otra comisión va peor, porque tenemos menos clases, nos enganchan todos los feriados, a los que tenemos las clases de teoría los lunes también, así que es atroz, es una carnicería la clase. El parcial se los mandé, yo a todos les avisé ahí cuál es el parcial, ahora me fijo, no me acuerdo la fecha, pero me parece que era el 20, ustedes el 28, me parece. Gracias, Kevin, por el comentario. Me da tranquilidad. Sí, mi idea, obviamente, ya se los he charlado desde un comienzo de las clases. El ritmo que tengamos que llevar, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Como se dice, es el equipo que tenemos, hay que jugar con ese equipo, lo que nos tocó. Pero a mí lo que me interesa es que entiendan, ¿sí? A ustedes lo que les interesa es aprender, y si aprenden, aprueban. Básicamente es eso. Tienen que salir sabiendo de la materia y no solamente aprobando por obra de la casualidad. Hay una pregunta ahí de Miguel, dice si el parcial es teórico, práctico o solo ejercicios. En principio los parciales son más de carácter práctico, ¿sí? O sea, no quita que igual tampoco es que tengamos una teoría muy rebuscada, ¿no? No es que tengan que hacer desarrollos teóricos escribiendo 3 páginas acerca de esto, no. Pero en general va a ser los dos parciales son más enfocados a los cuestionarios que están haciendo en práctica. Y bueno, hay un comentario, mientras resuelvo yo voy charlando, con ustedes voy charlando, no, pero no confundirlo. Yo una época en el secundario, me acuerdo, tenía un profesor que nos confundía porque nos cantaba, se ponía a cantar en la clase, se ponía contra el ángulo de la pared y retumbaba en todo el aula. Entonces era como una voz de ultratumba y no había manera de concentrarse. Pero bueno, más allá de eso, el tema del ritmo, bueno, dice que algunos
por ahí tienen la ventaja. Ojo que puede no ser una ventaja eso. O sea, a veces, yo insisto mucho eso, vieron que les uso el término vicio, ¿no? Hay algunos que sí tienen algún conocimiento que les sirve y lo aplican bien, pero cuidado con aquellos que creen conocer cosas o conocen, pero no están bien fundados los conceptos que tienen. Entonces ya como que la vienen canchereando y dicen, no, esto yo ya lo sé, y resulta que lo saben mal, lo aplican mal, y eso es complicado. A veces es mejor, les aseguro, que por ahí arrancar de cero, como diciendo, no, yo hago borrón y cuenta nueva y voy prestando atención a todo como se lo está planteando, sin basarme mucho en las cosas que yo ya creo y las doy por válidas y por buenas, porque a veces no están bien los conceptos. Depende de dónde lo hayan sacado, pueden tener información positiva y en otros casos puede ir tirando en contra. Así que guarda con lo que sea de otro origen, ¿sí? Sí, por eso ahí estoy viendo otro comentario que no. Sin conocimiento no es que sea algo malo, si la idea es que todo lo que estamos planteando es justamente para partir desde cero. Por eso a veces también el hecho de tener cierta idea de que ya sé cosas me puede jugar en contra en no prestar la atención adecuada. Por ejemplo, ahora, ¿cuántos habemos en el aula? Conmigo 41, o sea que hay 40 estudiantes en el aula. La comisión tiene prácticamente 90, o sea que hay varios que van a caer el día del examen pensando que yo ya lo sé todo, o porque han recursado, o porque son recursantes, porque están reparcializando, y la estadística a mí me dice que terminan patinando mal, ¿no? Por confiarse demasiado. Incluso antes si nos dan los tiempos, porque bueno, a veces dependiendo, esto es muy relativo con las fechas, cómo venimos, las circunstancias que se dan, porque a veces tenemos los días marcados, después incluso Juan Pablo nos pone el código, dice programa ejercicio 4, función perímetro, polígono, ¿qué dice ahí? L1, lados de tipo entero, bueno, no sé si es una I1 o L1, bueno, da igual. Eso y lados, los dos son de tipo entero. Entonces después dice que el perímetro de la longitud del lado o algo así será. Perímetro polígono es eso multiplicado por los lados. Y retorna. Entonces en el programa principal tiene lado y cantidad de lados de tipo entero. Inicio. Repetir para validar, dice, ingresa el valor de lado del polígono regular y lee lado. Hasta que el lado sea mayor que 0, un valor positivo. Y después hace el mismo truco para la cantidad de lados. Uy, esperen que me saltó el chat. Para la cantidad de lados, pero ahora validando que sea por lo menos 3. Una vez que supera, digamos, estas estructuras de control, dice escribir el perímetro del polígono es, y llama perímetro polígono con lado y cantidad de lados. Perfecto. Bien, el L dice es L1, muy bien. Sí, que yo acá veía y no estaba seguro de si lo veía bien. Vamos a ver el de Miguel. Programa perímetros, función, valor per, NL de tipo entero, y te está faltando el tipo de la función, y después decís que valor per es N por L. Ya se me están trabando las
las letras. Retorno. Inicio. Fíjate que acá después tenés el inicio del programa principal, pero tenés la declaración de variables adentro del programa. Eso tiene que estar arriba del inicio, ¿sí? Y haces lo mismo, repetir para validar la cantidad de lados, está muy bien. Y la longitud, lo mismo. O sea, uno es mayor que 3 y el otro mayor que 0. Y después llaman a la función directamente adentro del escribir. Perfecto. Está muy bien. Siempre se me puede escapar algún error, obviamente, pero la idea está bien. Segundito, a ver si yo lo tengo. No me acuerdo si esto lo tengo hecho, sí. A ver, veamos este. Yo tengo... incluso lo tengo hecho... Fíjense, a ver, este es mi programa principal. Tengo los lados, tengo el largo del lado. O sea, los lados lo declaro entero y el otro lo declaro real. En este caso, float, ¿no? Un flotante. Llamo a un procedimiento para cargar los datos, ¿sí? O sea, lectura datos. No hago la carga en el programa principal, sino que la saqué afuera. Le paso los argumentos por referencia. Y acá hago exactamente lo mismo que hicieron ustedes. No se confundan con estos do while. El otro día lo estuvimos hablando de esto. Acuérdense que el do while, si bien para nosotros viene a ser las veces del repetir, tiene la condición negada, es inversa la condición. Por eso yo pongo, no es un hasta, es un hacer mientras lo hace mientras la cantidad de lados sea menor o igual a 2. O sea, si es menor o igual a 2, sigue pidiéndomelo a los lados hasta que se cumpla la condición que sea de 3 para arriba. Y lo mismo con el largo. Mientras sea menor o igual a 0, se queda iterando, así me aseguro de leer un valor positivo. Cuando termina este procedimiento y me vuelve otra vez al programa principal. O sea, sigo acá, pero ya tengo los datos cargados en lado y en largo. Y entonces acá hago lo mismo que hicieron ustedes. Escribo, digo, el perímetro es, y llamo a la función perímetro polígono con lados y largo. ¿Qué es lo que hace la función? Simplemente esto. Recibe los argumentos, los multiplica y lo devuelve. Acá volvemos a ver a ejemplificar que en el caso de la función, como los argumentos que recibe son por valor, directamente los declaro así, ¿no? Digo el tipo y le pongo un nombre. Lo multiplico y retorno. Pero en el caso de este procedimiento que le usé para la carga de los datos, como yo quiero que el procedimiento le devuelva los valores al programa principal, en este caso los tuve que pasar por referencia, para que se vean modificados, porque si no, no cambian y me va a funcionar mal el programa. Es decir, esto lo va a cargar, pero cuando yo vuelvo al programa principal voy a seguir teniendo basura en las variables lados y largo. A ver si esto funciona. Cantidad de lados del perímetro, supongamos que es un pentágono. Longitud de un lado, vamos a ponerle 100. Perímetro es 500. Bien. Eso es exactamente lo mismo que han hecho en el chat. Sé que estamos bien. Hasta acá venimos entendiendo todo. Y bueno, a ver cómo venimos de horario. Bueno, ya casi van a ser las 8. La verdad que hemos andado bien. Tenemos este ejercicio. Si quieren lo hacemos. Lo copian y se van contentos porque ya tenemos el fin de semana en puerta. Por eso les puse unas lindas canciones con ánimo para ir enfocando el fin de semana. Dice, implementar un subprograma que reciba 2 valores de tipo entero. El subprograma nos va a pedir la introducción de un tercer número a través del teclado, tantas veces como sea necesario, hasta que el número suministrado, o sea, este tercero, se encuentre en el intervalo determinado por los datos de entrada, los otros 2. ¿Sí? O sea, lo voy a traducir a pocas palabras. Leo 2 valores, un valor menor y un valor mayor, o sea que me van a definir un umbral. Entonces lo que va a hacer este programita es pedirme otro valor. Si ese valor está dentro de ese intervalo, termina. Si no, me va a seguir pidiendo un valor. O sea, me va a pedir tantas veces el valor hasta que yo cumpla la condición de poner un valor que esté dentro de ese rango de valores. Uy, cierto que hay un partido, me había olvidado. Yo digo, ¿de qué me están hablando en el chat?
Sí, yo encima tengo una reunión ahora. Así que voy a llegar tarde al partido. Bien, si alguien lo quiere hacer, yo acá estoy firme. Si ya se agotaron, lo pueden apuntar, tomen nota del ejercicio y traten de hacerlo. En todo caso, en otro momento me lo pueden mostrar. Pero bueno, yo me voy contento, si es que me voy, porque los ejercicios han salido bien y me parece que dentro de todo se ha entendido el concepto, cómo funciona el tema de los argumentos. Acuérdense de lo que estuvimos hablando de las variables globales, de las variables locales. Así que guarda con eso. ¿Preguntas, chicos? Hay una de Sofía que dice, ¿qué unidades entran en el parcial? De la 1 a la 5. O sea que la semana que viene, y creo que ustedes son afortunados porque me parece que la unidad 5 la vamos a ver en 3 clases, me parece. A ver, no estoy seguro. Después lo voy a revisar, pero quizá no veamos toda la unidad 5 la semana que viene, sino que la tengamos dividida con otra semana más. Me parece, pero después lo voy a verificar. ¿Qué tema hay? Ay, no escuché. Ah, sí, la unidad 5 es vectores y matrices, todas esas temáticas. O sea, variables dimensionadas se llamaría la unidad. Así que eso es lo que entra hasta el primer parcial. Ya el segundo va a tomar las unidades 6, 7 y 8. Acuérdense que son 8. Así que bueno, incluso con esta hemos hecho la mitad de la asignatura, para su alegría. Ya tenemos la mitad incorporada. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntitas, podemos dar la clase por finalizada. Si alguno quiere ponerse a hacer el ejercicio, lo hacemos. Pero díganme, no me dejen esperando acá sin la certeza de que están trabajando. Pero es una pregunta. A ver. Yo tengo ¿Sí? duda con el tema de las funciones. Sí. Porque por lo menos en otros emuladores, o sea, para hacer los ejercicios, en funciones yo he podido poner texto. Ah, ¿te referías a escribir? Sí, o sea, sí, escribir. ¿Por qué dice que no se puede? Bueno, la pregunta está bien. O sea, no se puede en base a nuestro pseudocódigo. Viste que nosotros venimos definiendo un pseudocódigo para hacer nuestros programas. De acuerdo a cómo lo planteamos nosotros, no, porque es una característica de algo que te diferencia los procedimientos y las funciones. Ahora, cuando eso vos lo trasladás a algún lenguaje de programación, por ejemplo, en C, sí vas a poder, aunque sea una función que te devuelve un único resultado, vas a poder hacer operaciones de lectura, de escritura. O sea, no es restrictivo, tiene que ver más que nada con cómo nosotros lo planteamos, como para definir un formato, un estándar y decir, bueno, estas son nuestras reglas de programación, nuestros códigos los vamos a escribir de esta manera. Después, cuando vos lo traducís a C, a C++, a Java, a Delphi, lo que sea, va a variar, lo podés adecuar en función de las necesidades del lenguaje, lo podés modificar. Pero no podemos, digamos, entre comillas, porque no podemos dentro de nuestro pseudocódigo. Cuando lo escribís el programita así en papel. O sea, si te voy a poner el ejemplo del parcial. Si en el parcial te dicen escribir tal cosa, vos metés una función y haces un escribir, aunque eso en C lo puedas hacer, en el parcial te lo van a considerar mal porque van a decir las profes, si necesitabas escribir algo o leer algo, en vez de haber llamado una función, tenías que haber definido un procedimiento. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, es una cuestión un poco como de estandarizar algo. Es un formato, un pseudocódigo que respeta ciertas reglas. Pero esas reglas no necesariamente van a ser las mismas en cualquier otro lenguaje de programación. Sí. Porque por lo menos en Java y por lo menos también en PCI, por lo menos estaba trabajando que la función se puede poner que, por ejemplo, claro, sí. Le pido que me ingrese datos y retorno, por ejemplo, unos objetos y así. Claro, sí, igual, ojo que ahí también, o sea, lo que yo te digo, o sea, tu pregunta está bien y lo que yo te digo es así, o sea, sí lo vas a poder hacer,
pero tampoco no mezcles con otros paradigmas, porque si ya estamos hablando de objetos, los objetos son otra cosa, digamos, se rigen de otra manera, ¿sí? O sea, no es exactamente lo mismo. Pero sí se podía, lo que pasa es que acordate, para cumplir con el requisito de cómo es el programa para nosotros, lo tenés que escribir siguiendo estas reglas. Después, si vos querés modificarlo cuando lo implementás, ya es distinto. Ok. Bueno, chicos, creo que más de uno se está yendo a comer o se está preparando la picadita para mirar el partido, así que los dejo que se acomoden tranquis. Nos vemos la semana que viene, vamos a arrancar ya con la otra unidad. Que estén bien, disfruten el